Hack San Fermín, maratón de periodismo y aplicaciones digitales, un evento, el primero de este tipo en Pamplona, que se va a celebrar hasta el 15 de junio en el Planetario de Pamplona. Los artífices de esta historia tecnológica nos acompañan. Damos la bienvenida a Alfredo Casares. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maya? Responsable del Laboratorio de Investigación Periodística, ¿verdad?, en la Fundación Diario de Navarra, en el grupo La Información. Sí es. Bienvenido. Rafa Aguilera también nos acompaña, está también, por supuesto, en el marco de toda esta actividad, de este maratón de periodismo. Y Alberto Lavarga, ¿qué tal? Alberto, bienvenido. Bueno, ¿qué es esto de Hack San Fermín? ¿Cómo surge y qué tipo de iniciativa es? Contarnos. Bueno, Hack San Fermín surge de la colaboración entre el Laboratorio de Innovación Periodística del Diario de Navarra y Hacks Hackers, que es una organización internacional que tiene una rama en Madrid y tiene personas vinculadas en Pamplona, como Alberto y Rafa, que promueve la convivencia de desarrolladores del mundo tecnológico con los periodistas, ¿no? Que es un matrimonio que no siempre se da, ¿no? Probablemente por desconocimiento de ambos grupos, ¿no? Y lo que promovemos es un encuentro entre desarrolladores, periodistas, diseñadores, gente del marketing, que diseñen soluciones, aplicaciones, ideas relacionadas con el periodismo de datos, con los videojuegos, con las soluciones web, aplicaciones móviles, en un marco que es San Fermín. Entonces el tema del encuentro, que son 2 días, 3 días, el fin de semana completo, es desarrollar ideas sobre San Fermín. Claro. Bueno, se trata de un ejercicio de creatividad con el marco sanferminero como fondo, ¿no, Rafa? Como pretexto, más que como fondo. No es el propósito no es diseñar o plantear proyectos que estén vinculados exclusivamente al concepto festivo, sino que el enfoque es fundamentalmente periodístico, como apuntaba antes Alfredo, o por lo menos desde el punto de vista de la comunicación. Se trata de desarrollar o proponer soluciones que puedan ser útiles para un ciudadano que quiera disfrutar de la ciudad de Pamplona durante unas fechas muy concretas, y eso significa pues acceder a información relevante sobre lo que pueda estar pasando en la ciudad en ese momento, siguiendo el programa festivo, por ejemplo, pero puede afectar a otro tipo de cuestiones, desde plazas de aparcamiento a datos relacionados con consumos de agua o gestión de residuos, en fin. Hay una posibilidad que está vinculada que vincula las historias con las historias, los datos y la tecnología, que ofrece una perspectiva completamente diferente a lo que se puede narrar, ¿no? Sí. ¿Con cuántos participantes esperáis contar o equipos? ¿Tenéis también premios? Contanos un poquito más de la dinámica. Este tipo de eventos normalmente son unas 50 personas, es un poco el límite que nos hemos marcado. Estamos más o menos ya sobre ese número. A última hora la gente normalmente se apunta a última hora. Tenemos una distribución muy variada, como ha dicho Alfredo. Tenemos desarrolladores, tenemos diseñadores, tenemos periodistas. Entonces creemos que va a ser un evento interesante. La idea es que el primer día nos juntaremos, nos presentaremos. Tenemos ya una serie de propuestas de aplicaciones o de proyectos realizadas a partir de los datos que hemos ido consiguiendo que las administraciones públicas liberasen, y de recursos gráficos, fotografía antigua del Ayuntamiento de Pamplona, de Casa de Misericordia. Tenemos una serie de ideas. El primer día se crearán equipos y a lo largo del sábado y del domingo esos equipos trabajarán para desarrollar esa aplicación. Claro, ¿y con qué materiales se cuenta? ¿Con fotos, vídeos? ¿Hay datos liberados por diferentes administraciones aquí en Navarra? Exactamente. Hemos estado trabajando sobre todo con Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, que tienen portales de datos abiertos, o sea, tienen iniciativas de datos abiertos que estaban un poco paradas. O, como dice Rafa, esto ha sido también un pretexto para trabajar con las administraciones para que continúen ese ejercicio de transparencia, que es poner a disposición de la ciudadanía los datos que poseen. Y luego hemos trabajado con Archivo de Pamplona y Archivo de Casa Misericordia para todos esos fondos antiguos, desde cartelería de San Fermín, de la Feria del Toro, fotografía antigua, con la Federación de Peñas, con carteles de peñas, canciones. Tenemos una riqueza de materiales que mucha gente ni siquiera ha visto todavía. Por ejemplo, los carteles del siglo XIX, la gente conoce los del XX, pero no los del XIX. Sí. Abierto, desde luego, este evento a los niños y también a las empresas. ¿A los niños con qué objetivo principalmente? A los niños con idea de acercarles a la tecnología, no como usuarios, sino que construyan cosas en Internet y que vean cómo se pueden construir cosas en Internet. Va a haber un taller para niños el sábado por la mañana, que lamentablemente ya está lleno, y hay talleres abiertos de creatividad, hay un taller de videojuegos. Está abierto a que cualquiera pueda pasar y ver cómo se trabaja allí. Las inscripciones de los equipos sí que tienen que ser previas,
el resto pretendemos también que sea un evento muy abierto para también dar a conocer, porque es cierto que son conceptos quizá un poco nuevos, ¿no? Sí, singulares desde luego, y que no se conocen mucho. ¿De dónde se toma la idea? ¿Se celebran en diferentes puntos del mundo? Lo pregunto con total desconocimiento, no sé si es una idea que hemos adoptado de otros países, de otras comunidades. Alberto. Hay como dos tipos. Hay hackatones normalmente que son puramente tecnológicos. Sí. Eso es más común que haya, sobre todo en grandes ciudades, que hay más masa crítica de gente dedicada al mundo de la tecnología. Aquí, por ejemplo, en la zona norte, Bilbao concentra un poco ese tipo de eventos. Y luego están los eventos más del tipo de periodismo de datos, donde entra Hackers, donde entra el Laboratorio de Innovación, donde en España se han realizado solo dos. O sea, el primero de ese tipo fue en Barcelona el año pasado, y este año se ha celebrado la segunda edición en abril. Entonces, un poco a la luz de eso, queríamos hacer algo aquí en Pamplona, y nos parecía eso, que San Fermín, que es un poco algo que todo el mundo conoce, podía ser el atractivo, la chispa para que la gente se animase a venir. Claro. ¿Qué tipo de proyectos o aplicaciones esperáis conseguir, más o menos, ¿no? ¿De qué podemos estar hablando ya de forma práctica y real? No sé, yo estaba echando un vistazo a algunos de los proyectos, hay cosas interesantes, ¿no? Relacionadas, como decíamos antes, con el etiquetado social de fotografías, lo que comentaba antes Alberto. Yo creo que esa parte es interesante por que una solución técnica a ese etiquetado de fotografías puede convertir el archivo en un ámbito donde la gente pueda encontrarse de nuevo con la historia de la ciudad, ¿no? La posibilidad de, como cualquiera que enreda en Facebook puede ponerle el nombrecito de quien aparece en la fotografía, hacer eso mismo con las personas que aparecen en las fotografías del archivo municipal. A mí me parece un proyecto muy interesante por lo que tiene de inclusión de la ciudadanía y de la aproximación al valor de esos archivos, ¿no? Ese me parece interesante. Yo he planteado uno de los proyectos que tiene que ver con las peñas, y no sé si al final terminará saliendo, que me parece interesante vincular las imágenes de las pancartas con las hemerotecas y poder encontrar una explicación noticiosa o informativa a aquello que aparece reflejado de una manera irónica o Claro, muy ácida. Contextualizar mejor, ¿no? De manera que se pueda contextualizar. Pero hay muchas más propuestas en el espacio que hemos abierto para la presentación de esos proyectos, que veremos si al final se realizan. No sé si alguna... Hay propuestas para mapear en la ciudad eventos, para conocer qué está pasando en cada momento y dónde, para gestionar la oficina de objetos perdidos, de visualización de imágenes antes y después, imágenes antiguas, lo que incluye también y aporta muchas posibilidades de historias de personas hace 30, 40 años y esas mismas personas hoy. También se trata de desarrollar prototipos que luego sirvan para enriquecerlos, ¿no? Pero y sobre todo con el que sean útiles. La verdad es que lo que pretendemos es que surjan ideas que sean útiles para los ciudadanos. Claro, la modernidad y la tecnología aplicada al periodismo, en definitiva, ¿no? Que son dos mundos que a veces colisionan, pero yo creo que cada vez menos por nuestro bien, ¿no? Condenas a entenderse. Efectivamente. Bueno, nos despedimos. Hasta aquí llegamos. Hasta el 15 de junio, ¿verdad? Se va a celebrar este evento en el Planetario de Pamplona. Tenéis patrocinadores importantes. También el Gobierno de Navarra está ahí. El Gobierno de Navarra ha nacido el Planetario y la Fundación Mochila Open News es la que nos permite que podamos hacerlo así. Bueno, pues muchísima suerte ya por el segundo, ¿no? Gracias. Rafa Aguilera, Alberto Lavarga y Alfredo Casares, muchísimas gracias. Nosotros seguimos ahora y les contamos algo más sobre Navarra, una ruta de los lavaderos. Vean. Este podía ser un día cualquiera en el ritual de vida del lavadero de Azuelo. Las mujeres pasaban horas trabajando, haciendo la colada en un lugar que servía antaño como centro de vida social, además de la iglesia, ya que la taberna era solo apta para los hombres. Los novios, las embarazadas, las suegras, corrían por el lavadero todos esos chismes. No podíamos ir al bar, ni había tiempo de ir a pasear. Entonces había que comentar en el lavadero. Un lugar que en pleno siglo XXI ha pasado de lugar de trabajo a atractivo turístico. El próximo 14 de junio se hace precisamente la ruta de los lavaderos, que este año comenzará en Azuelo y visitará las localidades de Bargota y Espronceda. Poner en práctica todos estos lavaderos que se encontraban en ruinas y abandonados en los pueblos, no con el fin de que sirvan para lavar como tenían su objetivo, sino para que sean testigos de la cultura y de la vida pasada de estos pueblos, y además para promocionarlos de una forma turística. Una manera de recordar la vida de antaño y conocer todos los detalles de estas joyas que datan de la Edad Media. O bien nos poníamos con un saquito encima o bien en el cajón.
El cajón, pues muy bien, porque podíamos estar mucho rato lavando tranquilamente sin mojarnos. Nosotros tenemos en la retina siempre aquella imagen de las mujeres que con el balde de ropa a la cabeza, y agarrando el cajón en la otra mano o a un chiquillo con la otra, pues se desplazaban desde el lavadero hasta su casa, con todo el peso que eso suponía el llevar a cuestas. Historias y tradiciones antiguas que con la ruta de los lavaderos podemos vivir en primera persona. Ya ven qué bonita, ¿verdad? La ruta de los lavaderos que nos presenta nuestra compañera María Cisniega, una ruta que nos lleva por diferentes pueblos de la comunidad. Ahora nos vamos a fijar en un problema social como es el problema del alcohol, el consumo desmesurado de esta droga. Hablamos del alcoholismo porque ayer, precisamente martes, se celebraba ya el 79 aniversario de Alcohólicos Anónimos. Hoy, por las circunstancias que ustedes pueden entender, nuestros siguientes invitados no les mostrarán claramente su rostro, así lo deciden y nosotros por supuesto lo comprendemos perfectamente. Nos acompaña Remigio y Alfonso. Ellos nos van a contar parte de su historia y sobre todo de cómo se puede ayudar a las personas que pueden estar cayendo precisamente en esta situación, en momentos ahora de crisis económica quizá más, en el refugio, en el alcohol. Remigio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A usted. Muchísimas gracias también a Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. 79 años de Alcohólicos Anónimos, múltiples historias ligadas a esta droga, ¿no? Como es el alcohol. ¿Cómo se debe celebrar estos años, estos 79 años, sobre todo con qué mensaje, como digo, a las personas que quizás se ven en manos de una copa, en manos del alcohol, ¿no? En una situación de preocupación de un consumo abusivo de alcohol, Remigio? El mensaje podría ser principalmente de que hay una solución. Es decir, el sufrimiento que lleva el alcohol gracias a paralizar nuestra enfermedad, porque es una enfermedad que no se cura, pero que sí que la podemos paralizar, consiste en que podemos llegar a encontrar la felicidad. Alcohólicos Anónimos nos ofrece algo más que dejar de beber. Nos ofrece una nueva vida en la que hemos aprendido a vivir y a ser felices sin alcohol. Bueno, está claro. Además hacéis conferencias en diferentes puntos de Navarra, organizáis eventos para ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no, Alfonso? ¿Cuál sería, en este caso, tu mensaje, tu lección de vida también, tras haber pasado por esta situación, para personas que la puedan estar viviendo ahora mismo? Bueno, a ver, yo soy Alfonso y soy alcohólico. Yo me reconozco alcohólico y es lo fundamental, lo primero para poder encontrar esa sobriedad es reconocer el problema. Lo primero es reconocer el problema. Si reconoces el problema, el camino es mucho más sencillo. Estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de un vicio, es una enfermedad. Entonces, al reconocer el problema, nos damos cuenta de que hay una vida fuera sin alcohol. Verdaderamente cuesta porque además de las cosas que tenemos que apartarnos de ellas, de cambiar nuestras rutinas, nos damos cuenta de que verdaderamente también estamos haciendo mucho daño a las personas que están a nuestro lado, que esa es una parte que a veces no se ve, que es la familia, los amigos, toda esa gente que está detrás nuestra, que nosotros nos damos cuenta, pero nos las vamos cargando poco a poco. Pero lo primero, fundamental, es reconocer el problema. Si no reconozco yo el problema, no voy a hacer... Es muy difícil salir del alcoholismo o intentar dejar de beber si no has empezado por reconocer que tienes un problema, y un problema muy grave además. Claro. Remigio, ¿cómo está la situación ahora mismo en Alcohólicos Anónimos? ¿Veis que más personas se acercan a vuestro colectivo pidiendo ayuda, tratando de recuperar su vida? ¿Creéis que la crisis económica incluso ha hecho que aumente el número de personas que consume de forma excesiva el alcohol? Pues, hombre, indudablemente, pues la crisis pues siempre crea más preocupaciones, más incertidumbres y la gente pues se puede refugiar en el alcoholismo. De todas maneras, nosotros no analizamos la situación de por qué se produce esto, porque nosotros no hacemos prevención, nosotros nos dirigimos única y exclusivamente a la persona que ya tiene el problema. Entendemos que hay otros organismos públicos, privados, que se dedican a hacer prevención. Nosotros nos dedicamos a intentar ayudar que tenga una oportunidad esa persona que ya tiene un problema. Pero sí, supongo que estas cositas, la juventud, estas tendencias que hay del botellón, la crisis, que te crea una inestabilidad de que al final pues mucha gente se puede refugiar en alcohol, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos para intentar eso, ayudar a esas personas que han llegado
al alcoholismo. Claro, hay múltiples circunstancias, ¿no? En vuestro caso, y no sé si es conveniente personalizar tanto, pero ¿cómo caéis en estas redes del alcohol, Alfonso, ¿no? En tu caso fue cuando eras muy joven, en la adolescencia, quizá mayor, quizá por un problema. ¿Cómo se llega a caer, a perder el control de ese vino, de esas copas, de lo que se beba en exceso, ¿no? A ver, haciendo un poco resumen lo que sería mi historia, yo empiezo a beber muy joven, 14, 15 años, porque es lo clásico, el sábado te tomas una copa, te quitas un poco ese nervio de porque vas a intentar salir con unas chicas, esa copa te quita ese nudo teórico que tienes en el estómago, estás más dicharachero, quitas un poco las vergüenzas y lo dejas, o sea, es el fin de semana y punto, es el sábado. ¿Qué ocurre? Que la forma de beber no es que vaya en aumento, sino que el entorno ya no es el sábado, es el viernes, pero poco a poco, o sea, yo no me convertí alcohólico de la noche a la mañana. ¿Qué ocurre? Que es una enfermedad progresiva. Entonces llega un momento en que yo pasé, hay una línea que no se ve, que pasas de ser un bebedor social o un bebedor de diario a ser un bebedor problema, un bebedor compulsivo. Entonces, pasas de disfrutar del alcohol a que el alcohol te maneje. Pero, ¿en qué momento? Pues no te puedo decir. Indudablemente, yo ahora sí analizaría y te diría, cuando yo ingresé en Alcohólicos Anónimos, ¿era en el momento que yo era alcohólico? No, yo posiblemente hacía mucho tiempo que ya tenía problemas con el alcohol. ¿Qué ocurre? Que yo me declaré alcohólico cuando yo ingresé en Alcohólicos Anónimos, cuando vi que mi vida estaba completamente ingobernable. Entonces ahí, pero ¿cuándo empezaron mis problemas? Pues posiblemente habrían empezado con 30, con 35, con 38 años, no te puedo decir, porque ya no controlaba, ya no era el tomar esas 2 copas con los amigos y adiós, no, era ya el sábado, el viernes, el jueves, el lunes. Ya, una dependencia Una total, dependencia, ¿no? Que te hace perder el norte o el control de la vida, ¿no? Completamente. Remigio, no sé si su caso también fue así, de esa manera, tan joven, por los mismos motivos, quizá vencer un poquito la vergüenza o los miedos que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? ¿Fue un caso similar o no? Pues bueno, no es similar, pero bueno, las experiencias que al final son todas parecidas. Yo de joven pues he consumido alcohol, pero nunca en grandes cantidades. Me casé con el paso del tiempo y seguí siendo un bebedor social. Me gustaba beber siempre un poco más que los demás, pero creo que no tuve ese problema para controlar el alcohol, ¿no? Con el paso de los tiempos yo también pasé esa línea, entonces me di cuenta que me había convertido en un enfermo alcohólico. ¿Eso qué me hacía? De que yo, después de que la había liado una noche, me prometí a mí mismo que eso se iba a acabar. Pero al día siguiente, ya estaba, en cuanto me levantaba, ya estaba pensando en volver a beber. El alcohol se había adueñado de mi cuerpo y de mi mente. Era superior a mí. Y digamos que hace 6, 8 años empecé a tener verdaderos problemas con el alcohol. Las cantidades de alcohol fueron ya muy excesivas. Mi consumo era diario muy alto. Eso me trajo problemas laborales, familiares muy serios, económicos, de todo tipo. Entonces, es más, perdí hasta algo muy importante, perdí hasta la virginidad. Fue cuando intenté buscar ayuda. ¿Por qué busqué ayuda? Porque ya creo que lo había perdido prácticamente todo, ¿no? Un buen amigo me habló de Alcohólicos Anónimos y bueno, fui con la esperanza de a ver qué encontraba, pero no fui muy convencido de lo que iba a conseguir, porque yo creía que para mí era imposible dejar de beber. ¿Y qué se encuentra en Alcohólicos Anónimos? Encontré sobre todo el compañerismo, una gente que me comprendía a mí. Es decir, porque yo a mi familia, a mis amigos no alcohólicos, les comentaba el problema que yo tenía y me decían, pues no bebas. Yo me encontré con una serie de personas que habían pasado por la misma experiencia que había pasado yo. Entendían cuál era mi deseo de dejar de beber, pero mi impotencia ante no poder dejar de beber. Sobre todo me acompañaban, me ayudaban y me encontré mucha comprensión en esa persona y esto mucha ayuda. Unas personas que siempre estaban dispuestas a ayudarme a mí.
Testimonios valientes, sin duda, los de Remigio y Alfonso, que hoy nos han acompañado en el programa. Gracias a los dos por contarnos vuestra historia, que seguro puede ayudar a los demás, que es lo que importa y por lo que estáis aquí, sin duda alguna, ¿no? Como representantes de Alcohólicos Anónimos tenéis un teléfono de contacto, que es el 948 24 10 10. Si alguien está en esta situación, tiene que ponerse en contacto y tratar de buscar ayuda y de gobernar su vida, ¿no? Es fácil decir, deja de beber, pero hay que vivir así, ¿no? Con esa dependencia tan brutal. Gracias a los dos, muchísima suerte. Gracias. Hasta pronto. Bueno, nos quedamos con esta historia y ahora les contamos otras. Seguimos en Me Importas Tú a las 5:28 de la tarde. El espíritu del consumo colaborativo, así lo llaman. Nacido con la crisis, se trata básicamente de ahorrar gastos compartiendo cosas. Eso también ha llegado a los transportes. Empresas como estas se dedican a poner en contacto a personas para que compartan coche en un viaje o en un trayecto. La gasolina se paga a medias y el acuerdo llega entre los usuarios. Mañana a las 6. ¿Pero son legales estas empresas? Pues les preguntamos a ellos mismos. Y creo que no está prohibido compartir gastos con amigos. Fomento insiste, estas empresas no son ilegales. Preguntamos también en la calle. Como compartir gastos, ¿no? O te reinventas o te acabas. Los primeros en no estar muy de acuerdo con estos nuevos sistemas alternativos para movernos son las empresas de transportes y los taxistas. Quitarnos el trabajo y sin pagar ningún impuesto. No puede ser legal nunca. Otra cosa son particulares o empresas que se lucran del viaje. Eso se llama taxi pirata de toda la vida. Pero como pasa con todo lo nuevo, la ley va muy por detrás. De momento, para este tipo de actividades hay un vacío legal que tardará en llenarse. Abrimos ahora nuestro espacio de arquitectura hoy con el arquitecto Fernando Oiza, que nos va a mostrar una obra muy bella, la verdad. Les vamos a mostrar enseguida unas imágenes que tuvimos la oportunidad de grabar ya hace un tiempo y hablamos de Villa Clementina. Fernando Oiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amaya? ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo concibes tú la arquitectura? Enseguida veremos Villa Clementina, esta villa en la zona de Lónguida, una casa maravillosa de 1888, creo, ¿verdad? ¿Cómo concibes tú la arquitectura en este momento actual? Bueno, la verdad es que es un momento bastante delicado, ¿no? Y por ejemplo, Villa Clementina yo creo que nos puede ilustrar una cosa que a mí me parece interesante, que es que admite un abanico muy amplio de trabajos, ¿no? Y entonces me parecía que para eso nos podía venir bien esta época que está un poco tan complicada, ¿no? Bueno, hoy vamos a centrar muy especialmente nuestra mirada arquitectónica en cómo cambiasteis de alguna manera esta casa original. Cuéntanos un poquito su historia, dónde está, qué estilo presenta. Es una obra muy curiosa. Yo no sé si el autor lo conocemos o no. La verdad es que nos hubiera gustado, pero la verdad es que no hay esa información. Sí que se sabe que era francés, pero una cosa bastante curiosa, por otra parte, porque la casa, sin embargo, tiene estilo neomudéjar, ha sido algo como muy español, ¿no? muy propio de España, ¿no? Más en general, la casa se puede decir que es modernista, que tiene una base modernista. Es una casa que se puede decir que estaba a la última en el momento, claro, a finales del 19, si nos situamos, pues es el momento del romanticismo y entonces pues todos los eclecticismos era lo trendy entonces, ¿no? Y a mí me parece especialmente curioso que en un pueblecito a unos 20 minutos de Pamplona, está cerquita, pero en un medio totalmente agrícola, pues una persona que debería de ser alguien muy especial, porque si no, fuera capaz de encargar que se construyera una vivienda, pues eso, al gusto de la época, que podía estar en cualquier gran capital de centroeuropea, ¿no? Así es, Murillo de Lónguida, esa es la localidad donde podemos ver, efectivamente, eso es, esta casa que ahora es un hotel, ¿verdad? Que, bueno, habéis actuado sobre ella, la habéis transformado, has sido tú el autor de este proyecto. Cuéntanos un poquito las imágenes, descríbenos, Fernando, qué es lo que estamos viendo y cómo habéis podido actuar. En las imágenes se ve que, bueno, lo que se ha buscado es sobre una base originaria de la casa. La casa era muy interesante, tenía cosas de mucho valor y entonces en este caso lo que se pretendía era que casi el trabajo pasara desapercibido. Poner en valor esa imagen está muy bien porque así estaba la casa, que, bueno, y ahora pues lo que hemos intentado es que recupere el esplendor original, sin renunciar a la contemporaneidad en cuanto a
concepto, como intelectualmente, como actitud de trabajo, pero sin embargo siempre dando predominancia pues, a las preexistencias, a los valores que tenía la casa. Sobre todo la atmósfera, esa atmósfera decimonónica de fin de siglo, pues que se siguiera, que se preservara y sin embargo que tenga el confort y bueno, y las necesidades que tiene un edificio del siglo XXI, ¿no? Bueno, los elementos decorativos son preciosos, ¿no? Podríamos destacar desde luego los techos. Y hay unos pavimentos también de maderas que en las imágenes de vez en cuando se ven, que son también estupendos. En general es un all over, todo decoración, como en esas imágenes. La verdad es que casi hasta nosotros nos sorprendimos de cuando se terminó el trabajo de los restauradores, nos sorprendimos porque realmente pues, incluso superaba nuestras expectativas. Sí, la iluminación también ha cobrado importancia, ¿verdad? Sí, porque ¿En qué claro, sentido? ¿Por qué? Yo siempre he pensado que la iluminación en la arquitectura es fundamental, es muy importante, porque los edificios se utilizan de día, pero también se utilizan cuando desaparece el sol. Y en ese sentido, pues la luz artificial pues, permite trabajar sobre la luz, pues vamos a decir que es determinante, ¿no? También para la compresión de los edificios. En este caso, la iluminación lo que se ha buscado es que evoque también la iluminación que acompañe a conseguir esa atmósfera que decía antes, original del edificio. Y entonces son luces tenues, son luces normalmente que llegan por reflexión y que lo que hacen es poner en valor los elementos decorativos más interesantes del edificio. Y de alguna manera pues eso se combina con pequeñas luces muy tenues que recuerdan a las lámparas de aceite o incluso a las velas, ¿no? O sea, es un poco esa... Bueno, ese trabajo, que vamos a seguir abundando en él, por supuesto, Fernando, ha recibido varios premios. Cuéntanos un poco la trayectoria también de premios que ha tenido, ¿no? Sí, la verdad es que en lo que respecta al diseño, en los premios porcelanosos, en los premios internacionales de bastante trascendencia, pues fue finalista, esto fue el año pasado, y la verdad es que bueno, pues eso fue una cosa importante. En este caso pues fue especialmente por la, vamos a decir, sugerente relación espacial que se produce en las habitaciones, en las que la parte húmeda, lo que es el baño, los elementos, las zonas húmedas, se han incorporado prácticamente al espacio general de la habitación. De alguna manera desaparece esas barreras que suele haber entre el baño y la habitación, entre la zona de dormir, la zona del aseo, pues casi han desaparecido, ¿no? Aparecen como veladas. Eso se ve que les gustó especialmente. Sí, y también premios del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, ¿no? No, en este caso el hotel no. Ah, en este caso no ha sido destacado. Pero sin embargo sí, en este año, bueno, hace nada, el Consejo de Turismo le dio a Hotel Villa Clementina el premio Reino de Navarra al alojamiento. Claro, bueno, sin duda eso supone, el hecho de lograr ese reconocimiento en diferentes ámbitos supone también un impulso, ¿no?, a la actividad propia del edificio, que es un pequeño hotel con muchísimo encanto. ¿Para cuántas personas o qué tipo de perfil, ¿no?, tiene de usuario también? Como era una vivienda, pues tiene una escala pues, de una vivienda grande, ¿no? Pero tiene esa escala. Entonces, tiene 9 habitaciones con una capacidad pues, de máxima de 17 personas y porque también es verdad que una gran parte, con esa estructura que tiene como de palacete, pues el hotel preserva, vamos a decir, su estructura original. Entonces toda la planta principal son salones y salitas encadenadas, o sea, son zonas, vamos a decir, comunes, ¿no?, públicas. ¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste, Fernando, a la hora de rehabilitar esta casa tan querida por vuestra familia, por supuesto, ¿no? Bueno, sobre todo eso. Por eso, porque al final, la propia familia, ¿no? Sí, efectivamente. La intervención tiene que ser todavía más difícil. No, la verdad es que fue el mejor cliente posible, eso es verdad. O sea, aunque a priori a veces piensas que la familia pues, puede ser el peor porque el compromiso pues, es más próximo, no puede ser, ¿no? Pero bueno, sin embargo, por supuesto, fue todo lo contrario. Y más bien las dificultades eran propias que no ajenas, en este caso, porque era la cuestión de reconocer que estabas trabajando o que ibas a trabajar con un edificio interesante, especial, delicado y que tenía su personalidad y su atmósfera, ¿no? Y trabajar ahí no queriendo renunciar, vamos a decir, a criterios contemporáneos,
pues realmente, o sea, que esas dos cosas casen era lo que daba más respeto, ¿no? Bueno, pues el resultado ahí lo hemos visto y por supuesto que podemos ir, que está a un paseo de aquí de Pamplona, ir y alojarnos, ¿no? En Villa Clementina, que es una casa maravillosa. La verdad es que cuando pasas por ese pueblo tienes que parar y detenerte solo al menos ya a ver la fachada, ¿no? Que es espectacular, la verdad. Fernando Oiza, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena y que sigáis adelante. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Ricardo Beitia está atento a nuestra conversación y además atento a contarnos qué está pasando hoy en nuestra comunidad y muy especialmente también, claro, en el Congreso de los Diputados. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El Congreso de los Diputados ha dado vía libre a la ley que contempla la abdicación del rey don Juan Carlos, un amplio respaldo el que ha recibido del 85%. Este mediodía en el hemiciclo, cuando Jesús Posada, el presidente del Congreso, daba el resultado de esa votación de una ley que han apoyado el Partido Popular, el PSOE, UPyD y Foro, además de UPN, del diputado regionalista Carlos Salvador. Los representantes nacionalistas por Navarra, de Amaiur, no han participado de la votación y Gueroa Bay ha votado en contra. Visto bueno, por tanto, a esa ley que contempla la abdicación del rey. El siguiente paso es el Senado, antes de proceder a la coronación del sucesor de don Juan Carlos, Felipe VI. Bueno, ha sido un debate para la historia, ya que ha transcurrido con normalidad y sin grandes sorpresas. Escucharemos en la segunda edición de las noticias lo que han dicho los diputados navarros en esta sesión plenaria. Aquí, en la Comunidad Foral, la noticia la encontramos en la decisión que se ha adoptado hoy, en sesión de gobierno, donde se ha aprobado ofrecer una vivienda de manera temporal a todas aquellas personas que están en situación de exclusión social por un desahucio o que tienen riesgo de perder su vivienda, bien porque la tienen en propiedad o porque están en alquiler. 33 inmuebles, entre los que se habilitan además las antiguas viviendas de camineros. Y Navarra plantea destinar 110 millones de euros para activar la economía y el empleo hasta el año 2020 en 26 medidas concretas. La financiación llegará en un 50% de fondos europeos destinados de manera fundamental a políticas de empleo, formación, inversión en pymes e investigación tecnológica. Y los taxistas de Navarra esperan a cómo evolucionen las cosas en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde se han movilizado contra la última novedad de compartir coche para viajar y ahorrar costes mediante una aplicación móvil. Y estos son los futuros chefs de Navarra, estudiantes de la Academia de Gastronomía que hoy han recibido el primer premio que se concede a la excelencia. Son alumnos destacados del Centro Integrado de Burrada, donde se forman como futuros profesionales. Y hoy hablaremos de cáncer en Navarra Televisión, de esa palabra maldita y tabú para muchos que se quiere desterrar. A las 10 menos cuarto de la noche podrán ver un documental con testimonios de pacientes, familiares y profesionales que supone un paso adelante en la lucha también psicológica contra la enfermedad. Testimonios de superación personal que tendremos también en el propio plató de Navarra en Abierto. Y el Gobierno de Navarra advirtió a Osasuna hace casi 2 semanas en el lío legal que podría incurrir si dimitía la Junta y se dejaba el club en manos de una gestora. Según las normas vigentes, la dimisión implicaría la celebración de un sorteo para decidir los componentes de esa gestora de entre los socios. Desde el Gobierno se apunta que se está a tiempo de convocar otra asamblea que cambie los estatutos y evite el sorteo. Y de todo ello hablaremos a las 8:30 en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nos interesa muchísimo el tiempo, que va cambiando de forma notable, aunque tenemos días de calor, desde luego, en nuestra comunidad. Con el tiempo les decimos adiós y les invitamos a que, si lo desean, vuelvan mañana a partir de las 4:05, una nueva edición de Me Importas Tú. Además, mañana con sorpresa, porque nos vamos a Senda Viva. Mañana jueves, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos alguna bruma o niebla matinal en los lugares habituales, con cielos que presentarán nubes y claros con sol. Por la tarde, riesgo de algún chubasco o tormenta. En el este y sur, nubes y abundante sol, con algún chubasco o tormenta por la tarde. En la zona occidental y centro también lucirá el sol, pero habrá más nubes por la tarde que podrán dejar alguna tormenta. Las temperaturas máximas rondarán los 26-31 grados de media y las mínimas entre 12 y 17. Los vientos variables flojos tendiendo a fijarse de norte por la tarde.
En el resto del país, mañana jueves esperamos intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en el entorno de los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, con posibilidad de algunos chubascos y tormentas localmente moderados. Serán más probables e intensos en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Poco nuboso en el resto del país, aunque con algunos intervalos nubosos en el litoral cantábrico, área del Estrecho, Melilla y norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes el viento del norte comenzará a ganar protagonismo y las temperaturas iniciarán un descenso. El fin de semana será fresco con viento del norte y riesgo de alguna lluvia más probable al norte de la comunidad.